Bien, hermano, vamos a continuar con el libro de doctrina. Estábamos considerando acerca del día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y habíamos avanzado en el desarrollo de la lección y habíamos estado considerando qué día fue que el Señor fue crucificado. Y vamos a continuar. Habíamos visto que el Señor Jesús no fue crucificado el día viernes, sino el día jueves, en una celebración de Pascua extraordinaria. Todos esos puntos ya habíamos considerado. Y vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 3, Efesios capítulo 4, y el versículo 9. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de la cruz. Su resurrección después del tercer día, ya habíamos leído, pero igual vamos a leer Mateo capítulo 27 y el versículo 63. Podríamos leer el versículo anterior también. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. 3 días en levantarse. Después de la resurrección, los discípulos siempre se congregaron el primer día de la semana. Y tenemos referencias bíblicas, vamos a ver algunas. Evangelio de Juan, capítulo 20 y el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Así que, como dije, así comenzó, luego de la resurrección del Señor, a reunirse los creyentes de aquel entonces. Todavía no había llegado el día de Pentecostés, pero así fue la forma. Hechos capítulo 20 y el versículo 7. Hechos 20 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Otra referencia tenemos para los que toman nota, 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 2.
En el libro de los Hechos vemos algunas excepciones. Hechos capítulo 13 y el verso 14. ¿Y cuál era el motivo de estas excepciones? Era para poder alcanzar al pueblo judío con la verdad. Hechos capítulo 13 y el verso 14 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y hablaron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bueno, este es el porqué. Otras referencias también para los que toman nota, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 16 y el versículo 13, y Hechos capítulo 17 y el versículo 1 y 2. Este último dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que ese era el motivo. Ese era el motivo. Y Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. Cristo como nuestro reposo. Mateo capítulo 11 y el verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mismo Señor Jesús es el Señor del sábado. Y aquí hay más enseñanza para sacar, para considerar. Pero el Señor Jesucristo es nuestro reposo. Habitualmente usamos esta porción cuando vemos a alguien luchado, alguien con algún tipo de circunstancia adversa. Pero aquí está hablando acerca de aquellos que procuraban guardar la ley, un verdadero trabajo, una verdadera carga. Y Él invitó: llevad mi yugo sobre vosotros, hablando de la gracia de Dios. Todo aquel que quiere guardar la ley vive suyugado, vive cargado. Y bueno, por ese también es el motivo por el cual Dios estableció el día sábado, un día de descanso de la ley. Pero vemos en la creación, en el libro de Génesis, en el comienzo, cuando estudiamos en el libro de Génesis, que dice, Génesis capítulo 2, verso 2, si recuerda, que Dios descansó, dice, después de la creación. Pero luego vino la caída del hombre, y luego fue dada la ley que Israel aceptó. Y vamos a ver qué dice Juan capítulo 5 y el verso 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que bajo la ley no había descanso. No había descanso. El verdadero descanso es el Señor Jesús y su obra perfecta en la cruz. Hebreos capítulo 4 y el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si la palabra de Dios se revela, entonces vamos a ver la obra perfecta del Señor Jesús. Y eso es un verdadero reposo, poder realmente aceptar la provisión de Dios, su gracia. Bueno, el primer día de la semana, esto es una aclaración que está bueno considerar. El primer día de la semana no es, como solemos decir a veces equivocadamente, el día del Señor. Apocalipsis 1 y el verso 10 dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí el que habla es Juan. Aquel día también llamado el día de Cristo, encontramos en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 2. Podemos leer en este caso también el verso 1, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. También encontramos el día de Jehová. Joel capítulo 1, verso 15. Todas estas referencias nos hablan del tiempo del reino milenial de Cristo. Aquel tiempo será el verdadero descanso, reposo o sábado del Padre, hablando de el milenio. Así que vamos a leer, para terminar con esta lección, Romanos capítulo 14 y el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Así que así comenzó la iglesia a reunirse el primer día de semana. Pero nosotros tenemos libertad en Cristo, no precisamos guardar días, precisamente porque el Señor Jesús es nuestro descanso. Comenzamos con la próxima lección. Vamos a ver acerca de la resurrección. La resurrección. La palabra resurrección, como encontramos en el griego, significa regreso a la vida o restauración. Restauración. Y encontramos que fue predicha en la antigüedad. Libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. Así que esto fue algo predicho, también aquí mismo pegadito en el libro de Oseas, capítulo 13, también tenemos una referencia. Y el versículo 14. Oseas, capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré,
los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Los judíos esperaban la resurrección. Y podemos ver algunas referencias en el libro de Job. Job 19, verso 25 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Salmo 49, verso 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Evangelio de Juan y el capítulo 11 y el verso 24. Como dijimos, los judíos esperaban la resurrección. Y encontramos aquí en este cuadro, dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El mismo Señor Jesús anunció la resurrección. Aquí vemos que Él ya le había dicho a Marta. Juan capítulo 5 y el verso 28. Juan capítulo 5, verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya este punto se ha explicado en otras ocasiones. Hacer lo bueno no es hacer obras de bien, y hacer lo malo no es delinquir solamente, sino está hablando si recibimos y aceptamos el plan de Dios para nuestra vida en Jesucristo. Eso es hacer lo bueno, recibir a Cristo, reconocer que somos necesitados. Los religiosos toman estas porciones para enseñar la salvación por obra, pero eso es totalmente erróneo. Lucas capítulo 14 y el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que vemos que fue predicha por los profetas de la antigüedad y que el mismo Señor Jesús la anunció. Tercer punto de esta lección: su resurrección garantizó 5 cosas que vamos a ver. En primer lugar, Romanos capítulo 1 y el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que la resurrección del Señor Jesús es la prueba de su condición de Hijo de Dios. Segundo punto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su resurrección garantizó que reviva la esperanza de Israel. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, no solo a Israel, sino hay esperanza para toda la humanidad.
por causa de su resurrección. Tercer punto, Romanos capítulo 4. Romanos en el capítulo 4 y el verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que aquí vemos que su resurrección garantizó la base de nuestra justificación. La base de nuestra justificación, 1 Corintios capítulo 15 y el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cuarto punto, Hebreos capítulo 7. Hebreos en el capítulo 7 y el verso 24. Dice así, Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que su resurrección garantizó la segura intercesión de Cristo a nuestro favor. Quinto punto, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que Cristo es la primicia de la resurrección. Qué hermosa promesa. Todos morimos en Adán, pero todos en Cristo vamos a resucitar. Bueno, otro punto que vamos a considerar dentro de esta lección, el cuarto punto, la resurrección de los justos. Evangelio de Lucas, vamos a ir al capítulo 14. Lucas 14 y el versículo 14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado la resurrección de los justos. Mateo capítulo 22 y el verso 32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que está asegurada la resurrección de todos los que hemos sido justificados. Hay un precedente, Mateo capítulo 27. Este cuarto punto, la resurrección de los justos, tiene 4 ítems más que para reforzar la idea acerca de la resurrección. Mateo capítulo 27 y el verso 52. Y dice así, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que esto garantiza un precedente. Segundo punto acerca de la resurrección de los justos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que fue anunciado la resurrección de los justos también por el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15 tenemos otra referencia. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 52 de este mismo capítulo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que la resurrección de los justos también fue anunciada por el apóstol Pablo. Bueno, en Juan capítulo 6, verso 39, Juan capítulo 6, verso 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Encontramos 4 veces esta declaración. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El día postrero. Esto está hablando dispensacionalmente para Israel y también habla para nosotros, los creyentes. Bueno, hay varias expresiones que encontramos aquí, y la primer fila de los santos, aquellos que esperamos ser semejantes en Él en estatura espiritual, vamos a ver, esa va a ser la primer fila en salir. Filipenses capítulo 3 y el versículo 10. Pablo habla de su propia experiencia y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta meta nos habla de ganar al Señor Jesucristo como nuestro amado. Aquí encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, 4 seres vivientes, y también vemos
24 ancianos. Y el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios, nos da el orden o nos orienta acerca de cómo va a ser esta resurrección. 1 Corintios, capítulo 15, y el versículo 5, podemos leer. 1 Corintios, capítulo 15, verso 5, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que sabemos que hay distintas glorias que nos están esperando conforme a nuestro crecimiento, a nuestra rendición al Señor. Bueno, eso habla de la primer fila, dijimos, lo que habíamos visto acerca de lo que Pablo declara en Filipenses, pero luego hay otros grupos. Apocalipsis capítulo 7, consideramos la segunda fila. Apocalipsis capítulo 7, vemos como referencia. Vemos una compañía innumerable. Versículo 9 del capítulo 7, Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí vemos este grupo innumerable, vemos la segunda fila de resurrección. Y ahora aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 12, y el verso 5. Más tarde de esa segunda fila, va a participar de la resurrección los 144.000 de Israel. 144.000 en figura. Y vemos estas referencias en Apocalipsis capítulo 12, y el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 12. Vamos al capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis capítulo 7, verso 1.
los 144.000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Capítulo 14 y el versículo 1 de Apocalipsis. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que este grupo nos habla de los santos de la tercera fila de la iglesia. Y también resucitarán en sus respectivas filas santos del Antiguo Testamento. Y ya esta referencia habíamos visto, pero igual vamos a leer Daniel capítulo 12. Daniel en el capítulo 12 y el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. Y otra referencia que habíamos visto aquí mismo en Oseas capítulo 13 y el verso 14. Quinto punto acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección de los malvados. Recién cuando leímos, vamos a volver a leer Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5 y el verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo será esto? Bueno, recién habíamos leído en la porción de Apocalipsis, eso va a ser al fin del milenio, la resurrección de los malvados, de aquellos que rechazaron al Señor Jesús. Apocalipsis 20 y el verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que aquí vemos la resurrección de los malvados, de aquellos rechazadores. Y también vemos aquí el destino final de los malvados. Ese sería el sexto punto de esta lección. Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10, el verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le va a pasar a este grupo? Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál va a ser la duración? Mateo capítulo 25 y el verso 41. Cómo la palabra de Dios nos muestra el propósito de nuestro Dios y su plan. Porque dentro de tantos errores doctrinales hay uno muy difundido que dice, como Dios es amor, todo se arregla de alguna forma. Dios siempre va a cumplir con su palabra. Dios es amor, es cierto, pero también es un Dios justo. No vaya a olvidarse, porque el error es así, siempre es sesgado, una parte nomás. Mateo capítulo 25 y el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto nos habla del juicio a las naciones con respecto al trato para con Israel. Y muchos gobernantes conocen esta promesa. Así que vemos que la condenación es eterna, eterna. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 10. Apocalipsis 20, verso 10. Dice así esta porción, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Marcos capítulo 3 y el verso 29. Podemos leer el verso 28 también. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio
eterno. Tanto se habla acerca de esta porción. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar al Señor Jesucristo. Eso es algo imperdonable. Esa es la verdadera interpretación. Muchos tienen otras ideas al respecto de esto, pero esa es la verdadera blasfemia. El Espíritu Santo viene y presenta al Señor Jesús amorosamente una y otra vez a lo largo de la vida de las personas. Pero el ser humano, por incredulidad, por religiosidad, rechaza. Ese es el pecado imperdonable. Carta de Judas, el versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que el destino final de los condenados es eterno, no es por un tiempo. Y como vamos a ver seguramente en la lección próxima acerca de qué ocurre cuando alguien muere, hay muchas cosas que están en la cabeza de las personas, por tradiciones, por religiones, por cosas que escuchamos, y a veces leemos o escuchamos en alguna conversación cristiana, mi abuelito me está mirando de una estrella, cosas así. Bueno, si está en una estrella debe hacer mucho calor, pero la Biblia no habla de esas cosas. Y gracias al Señor por su palabra que nos permite ver, aprender y realmente interpretar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente, vamos a hacer un recreo y luego continuamos.